Conversando con Rafael Quiroz esta tarde, nos decía precisamente que hay una relación geopolítica muy vinculada al petróleo y que no solamente es el Medio Oriente, sino que hay también países productores que están en la OPEP y otros que están fuera de la OPEP, pero están trabajando en común hacia la búsqueda de precios estables. Pero la situación en este momento tan irregular del mundo, con conflictos, usted anunciaba el de Rusia y Ucrania, el de Israel y Hamas, el caso de Palestina, la situación en Sudán, donde también está Arabia Saudita implicada, el hecho de también el Nagorno-Karabaj, el problema entre Azerbaiyán, que es petrolero, y Armenia. ¿Cómo influye esta situación geopolítica en un país petrolero como Venezuela, que a pesar de todas sus situaciones es un actor fundamental en la OPEP? Sí, esto hacen del petróleo una materia prima muy condimentada, por decirlo así, con elementos, con factores de tipo geopolítico y también geoestratégico. Cuando el problema del manejo de la industria petrolera, estamos hablando de la exploración, de la producción, refinación y sobre todo de la comercialización, de la exportación, para países que necesitan más petróleo que otros porque son más desarrollados, a mayor desarrollo, mayor crecimiento económico, mayor es el consumo petrolero. Entonces le dan al petróleo un tinte y una importancia muy especial que es lo que yo llamo el condimento geopolítico del petróleo. El petróleo tiene más importancia y más valor cuando se acentúa lo geopolítico que simplemente cuando se trata como una mera mercancía, como una materia prima, que también lo es, por supuesto, pero el secreto del valor del petróleo está precisamente en el asentamiento, en la acentuación, perdón, que tiene sobre geopolítica. En el 73 puede darse ese caso que fue muy visible. La guerra. El 73, la Yom Kippur. La guerra con Israel, sí que sí, se frenó la producción mundial. Pero por favor, por primera vez el petróleo tiene un alcance geopolítico y geoestratégico cuando se arranca la guerra de Yom Kippur el 5 de octubre de 1973. Y eso le va a dar un vuelco tremendo al mercado petrolero y una importancia destacada que antes no tenía la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Porque los países altamente desarrollados se dieron cuenta de la importancia de la OPEP y de que debido a la decisión que tomó la OPEP de un embargo hacia las exportaciones de Estados Unidos, puso a los países, y específicamente a Estados Unidos, en alerta. Y por primera vez, por supuesto, los países altamente desarrollados empezaron a jugar en función de lo que son las reservas estratégicas, es decir, las reservas que custodia y que tienen solamente los estados, no las empresas transnacionales del petróleo, sino los estados para sí, porque no pueden correr el riesgo de ponerse, por supuesto, en manos de la OPEP o del bloque de países productores de petróleo, que son países emergentes. Inclusive quiero señalar que usted, que tiene un amigo o estudió en su momento de juventud con Ramírez, el Chacal, puso precisamente como el gran acto simbólico tener a todos los ministros de petróleo secuestrados allí en Viena, ¿no? Y negociar con ellos. Como no, Ilich Ramírez Sánchez, llamado malamente alias el Chacal, él hizo un secuestro en diciembre de 1974, cuando los países, miembros de la OPEP se reunieron en Viena. Ya era Viena, por supuesto, sede de la OPEP, como lo era desde 1965 hacia acá. Y allí Ilich Ramírez hizo un secuestro en conjunto. Y por cierto, a mí una vez Valentín Hernández, que fue el ministro secuestrado de Venezuela, porque era el ministro de Petróleo en aquel entonces, años después me lo confesó siendo el embajador de Venezuela en Washington, que yo lo visité, y me dio muchos detalles, más allá de los que también me había aportado a mí Ilich Ramírez Sánchez, sobre cómo fue el secuestro. Pero eso es la geopolítica del petróleo, todo, ¿no? Precisamente ellos lo hicieron más que por cualquier otra cosa, por supuesto. Hay un cobro de 20 millones de dólares. Además se fue a países petroleros, a Libia y Argelia. A Libia y Argelia. Y allí fue donde negociaron la liberación de los 11 miembros de la OPEP. El tratamiento preferencial lo tuvo Valentín Hernández por lo que era venezolano.
Y entonces, bueno, eso es la parte anecdótica, pero eso da de notar la importancia del petróleo en el contexto internacional, es decir, Incluso lo que es la política de la geopolítica. inclusive el gobierno de Gaddafi o lo que ha pasado en Irak con Estados Unidos, la situación de Arabia y también de Irán, son todos problemas petroleros. Claro, ¿no? el petróleo va a mover la geopolítica mundial y va a mover también la geoestrategia mundial. ¿Por qué? Porque es el principal condimento debido a que es a su vez la principal mercancía que necesita como materia prima, como materia vital el mundo desarrollado. Y en cuanto a la parte de Venezuela, ¿cómo jugar en ese mundo geopolítico con nuestro petróleo? Bueno, nosotros somos países miembros fundadores de la OPEP y seguimos siendo productores de petróleo, más allá que nuestra producción está estancada, va a seguir estancada, aún incluso quiten o liberen las sanciones, va a seguir estancada porque eso no se soluciona de la noche a la mañana y las empresas transnacionales evitan invertir en aquellos países que como Venezuela tenemos problemas de tipo político, económico, social, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer, por ejemplo, como países, en el caso del Medio Oriente y también de Europa, para que el petróleo sea la base social de garantía de vida y felicidad? Bueno, se trata de a través Noruega de creo que tiene un buen sistema, ¿no? ¿Quién? Noruega. Sí, cómo no, claro. Noruega por lo demás tiene un fondo petrolero que en estos momentos creo que supera los 380.000 millones de dólares. Noruega. Entonces, se trata de utilizar el petróleo como una palanca, como una especie de catapulta para los efectos del desarrollo, invirtiendo que en medios de producción. Eso es lo que nos ha faltado a nosotros, que después de 130 años, 140 años de estar en el mercado petrolero, de ser país petrolero, todavía no produzcamos ni siquiera una tuerca, por decirlo así, mucho menos un taladro, y sigamos nosotros comprando y alquilando taladros de afuera para poder entonces perforar los pozos petroleros que tenemos, que están esperando. Por cierto, con Colombia hay una relación especial en materia petrolera ahora, que se abren las fronteras y hay que conocer más los problemas regionales, ¿no? Sí, bueno, precisamente, embajador, en esa misma línea, nosotros hemos creado, dos, tres personas hemos creado lo que es el Centro Internacional de Estudios Superiores. Estamos abriendo varios cursos diplomados y también diplomados avanzados y también especialización y hasta maestrías, ¿no? En la frontera en San Cristóbal y en San Antonio, en términos de materia petrolera. Estamos hablando de geopolítica del petróleo, de geopolítica, de diplomacia y de petróleo también. Estamos en algunas conversaciones interesantes con la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto y vamos a abrir la próxima semana unas conversaciones interesantes, reuniones con la Universidad Central de Venezuela, con la vicerrectora académica y también con Luis Angarita, que es el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, porque hay posibilidades. Ahora que la Universidad Central de Venezuela, gracias al nuevo equipo rectoral, se está abriendo bastante para ir al interior del país. Bueno, en San Cristóbal tenemos una sede, un espacio físico donde funcionó por años, por 30 años, la Universidad Cecilio Acosta. Ese edificio es de un amigo mío y allí puede perfectamente instalarse varios cursos de pregrado y de posgrado. Así que tenemos la invitación para todas las universidades privadas y públicas que quieran hacer alianza con este Centro Internacional de Estudios Superiores para que en plena frontera, en San Cristóbal, en San Antonio del Táchira, que podemos captar allí una buena población estudiantil, es decir, que tenemos asegurada la matrícula estudiantil porque va dirigido no solamente a la frontera como tal de San Antonio, Ureña, Capacho, Rubio, San Cristóbal, sino también para Cúcuta, que está ávida
por supuesto, esos jóvenes de estudiar en la frontera porque pueden pasar hacia acá. Y en Colombia, por supuesto, los estudios educativos son mucho más caros que en Venezuela, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al doctor que siempre nos acompaña aquí permanentemente, Rafael Quiroz. Pronto tendremos al mejor de Colombia, sería interesante contactarlo posteriormente. Él nos va a hablar de la relación Venezuela-Colombia la semana que viene. Y así cerramos el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y estos análisis siempre en profundidad. Muy buenas tardes y hasta mañana a la misma hora.